tardes, soy Díaz Luz, tengo 22 años y les quería contar mi caso. Todo empezó en el 2013 cuando hice una denuncia por un supuesto abuso sexual en contra de mi papá. Esto lo hice por intermedio del colegio donde iba yo y ahí fue cuando se desató y empezó todo el problema que tenemos ahora. Primero yo hablé en la escuela, de ahí me llevaron a la Defensoría del Menor y bueno, ahí me hicieron hacer la denuncia, ahí ya me sacaron del colegio, no volví más a mi casa desde ese día, no lo vi a mi papá, lo vi cuando entró a buscarme, pero no lo dejaron que me viera ni nada. Y ahí, bueno, empezaron las pruebas, me llevaron a un hogar para chicos, solamente para mujeres. Ahí estuve 3 meses, después me preguntaron a dónde me sentiría más cómoda yo, si en la casa de mis abuelos paternos o maternos, y le dije que en la casa de mis abuelos maternos. Así que, bueno, me llevaron a la casa de mi abuela materna, ahí viví con mis abuelos, un tío y 2 tías más. Y ahí quedé un tiempo tranquila hasta que me llamaron de vuelta, creo que fue un año después, para llamarme para que yo asistiera al juicio. Cuando llegó el juicio yo no sabía qué hacer. Primero lloraba un montón, yo creía que hasta ahí había llegado todo, que yo decía, bueno, una denuncia y ya está, va a quedar acá nomás. Pero no, resulta que después se hizo un juicio donde a mi papá lo condenaron a 4 años y 2 meses de prisión. Yo en ese tiempo todavía yo me mantenía en que había sido así, pero no me di cuenta que en una de las audiencias yo cambié la versión. Primero había dicho que habían sido en reiteradas veces y después dije que no, que había sido una sola vez. Entonces ahí fue cuando cambió la carátula del juicio y se empezó a investigar por otro lado a ver qué había pasado al final. Nunca pasó nada, así que por ese lado quedó ahí como archivado y siguieron con el juicio contra mi papá. Después de que pasó esto, que fue el siguiente año, yo hablo con mi hermano, que es el que sigue después de mí, y le conté que quería hablar con mi papá. Lo llamó, le dijo que yo quería hablar con él y me dijo que sí, que estaba bien. Me dijo mi papá que nos juntáramos cuando yo quisiera, así que había pasado mucho tiempo que yo no había estado en contacto ni con él ni con mi mamá, así que yo los quería ver ya. Así que nos juntamos ese mismo día y bueno, conversamos. No sabía cómo pedirle disculpas por esto que había ocasionado y lamentablemente ya no había vuelta atrás porque no podía como desestimar la denuncia que ya había hecho yo. Ya no se podía directamente. Así que bueno, me empecé a presentar, esto ya fue en el año 2016, en febrero más o menos. Ya después de ahí me empecé a presentar a la ciudad judicial, traté de hablar con la fiscal Rangone, también traté de hablar con el fiscal sería el jefe, no me acuerdo el nombre. La cosa que siempre me atendió la secretaria. La secretaria primero me decía que no estaba, que estaba en otro caso, que se había ido de vacaciones.
Ya después me dijo que no, que cómo podía haber hecho eso, que yo estaba loca si era verdad lo que estaba declarando en ese momento. Me dijo que yo no tenía que ir directamente a la ciudad judicial si la fiscal no me llamaba. Ya desde un principio me dijeron que no, la denuncia no la podía sacar, no podía hacer nada, y que en todo caso se iba a abrir otro caso, pero por falso testimonio. Me dijeron un montón de veces: ¿estás segura? Mirá que vas a ir presa. Y le dije que yo lo único que quería era arreglar esto que le había hecho a mi papá. Así que no me cansé de ir. Fui a una psicóloga que está en Cipolletti y me hizo todo como una tipo cámara Gesell. Los desgrabó y tampoco no le dieron bolilla. Fui para hacer una declaración jurada a un escribano, tampoco, nada, no pasó nada. Rechazaron lo que le habíamos llevado. Ya después ahí se lo llevaron preso en octubre. En octubre estuve casi todo un año tratando de hacer algo, de revertir las cosas, hasta que liberaron el pedido de detención y se lo llevaron preso a mi papá. Y bueno, ahí fue cuando traté de hacer alguna nota con el diario de la mañana. Seguí tratando de ver si me prestaban atención en la ciudad judicial, tampoco, nada. Y bueno, ahora, año 2019, sigo igual, sin que nadie me dé alguna salida o alguna solución. Se las han ingeniado para que yo no asista en ninguna de las audiencias, porque mi papá hace poco empezó con las salidas transitorias. En ninguna estuve porque o no se podía hacer en ese día o las hacían más temprano, pero porque ellos querían escuchar algo, por ejemplo, que yo me imponga las salidas de mi papá, cuando yo no me iba a imponer nunca, porque yo ya me había cansado de ir a decir que no había pasado nada, que todo era mentira. Así que no conseguí nada. Lo que sí, en la última audiencia que tuve, 5 minutos antes de que empezara la audiencia, me llamó el fiscal afuera, me dijo cosas horribles. Me dijo que yo me tenía que ir de la provincia, yo no tenía que estar acá directamente, me dijo. Que no tenía que cortar los lazos con mi familia. Carlos Caroselli me dijo que para qué lo quería sacar a mi papá. Me dice: ¿qué querés, que te siga disfrutando afuera? Me dijo que era demasiado joven para ir presa, que en una cárcel de hombres le iba a pasar mejor que en el de las mujeres, porque las mujeres me iban a pegar, que mi mamá me estaba abusando, que yo seguía bajo presión de mi papá, cuando no lo veo y no puedo hablar con él. No me permiten verlo, sí. Así que ya no sé qué otra medida tomar. La fiscal que me tocó, la primer fiscal que estuvo en el caso, que es Rangone, es feminista mal, sí. Entonces a mi papá se la quería dar en el cuello, desde entrada. Primero porque se había tomado unas licencias y ya después que directamente la cambiaban a otro sector. En ese momento tenía mucha bronca contra mi papá. No pensé las cosas. Yo en realidad decía, bueno,
es una denuncia, capaz que me saquen de mi casa y listo, se terminó el problema, pero se me fue de las manos, no los vi a mi papá por 4 años. Ahí fue cuando empecé a ver las cosas de otro lado porque tuve que empezar a trabajar. No, y lo que me llevó a darme cuenta de que estaba mal lo que había hecho, las faltas que me hicieron durante ese tiempo. Claro. Eran mis papás. Claro. Yo los necesité un montón durante ese tiempo. Y sí, me cuidaban, pero yo en ese momento no lo veía así, lo veía como que no me quiere dejar salir, me quieren tener encerrada. Creo que como por ahí todo adolescente que Sí, sí. en el momento que quiere salir, por ahí a los padres los ve como enemigos más que como alguien que los está cuidando. Fue todo un proceso muy difícil.